Entonces, la evaluación de la exactitud consiste en 3 pasos. Primero está el diseño del muestreo. En este paso vamos a definir cuántas muestras y dónde se tienen que ubicar dentro de nuestra imagen clasificada. A cada uno de estos puntos o muestras le vamos a asignar el valor real o verificado en campo. Para esta práctica obviamente pues no vamos a salir al campo, pero vamos a utilizar la imagen de Sentinel-2 en color natural, y el índice del NDVI también nos podría servir para asignar los valores verdaderos o reales a estas muestras. Y en el tercer paso vamos a construir la matriz de confusión y obtener algunos indicadores de exactitud. Para generar el diseño del muestreo vamos a utilizar el método de Olofsson en 2014 para determinar el número de muestras que se tienen que generar por cada clase en nuestra clasificación. Y también nos sugiere que la localización o la ubicación de estos puntos pues sea aleatoria. Entonces estamos hablando de un método de muestreo aleatorio y estratificado. ¿Okay? Entonces el número de muestras para cada una de las clases de nuestra clasificación va a ser distinto y va a depender de la extensión que ocupa esa clase en la imagen, y también va a depender de la exactitud del usuario. Ahora, ¿cómo vamos a saber la exactitud del usuario si todavía no hacemos la matriz de confusión, verdad? Entonces, este método lo que propone es que vamos a especular sobre la exactitud del usuario. Vamos a suponer cuáles serían las clases que mejor se están definiendo. Y bueno, eso sería a grandes rasgos. Como les dije, no me voy a detener al detalle de cada una de los conceptos y de las fórmulas que tenemos aquí, porque eso pues lo vamos a ver en clase. Entonces lo único que tenemos que ver de esta diapositiva sería justo pues las fórmulas, ¿no? Vamos a hacer una tabla de Excel en la cual vamos a poner en columnas cada uno de estos parámetros para irlos calculando. Entonces ya tengo aquí mi documento de Excel, en el cual, como les dije, pues en cada columna van a estar las fórmulas o los parámetros que me vayan a ayudar a calcular finalmente el número de muestras por clase. Ahora, obviamente en la columna de clase pues voy a enumerar las clases que tengo en mi imagen clasificada, ¿no? Entonces esta práctica la vamos a desarrollar utilizando las clases, el número de clases que salió en el archivo de macro clases. Esto pues con el fin de hacerla un poco más simple y de obtener menos puntos o número de muestras. Se puede hacer también obviamente con la capa de clases, pero bueno, pues son más clases y probablemente más puntos, ¿no? Entonces vamos a tratar de agilizar la práctica. Entonces aquí hay que enlistar todas las clases, ¿no? Entonces yo en mi caso tengo hasta el número 7, aunque en realidad pues no voy a evaluar ni la clase 0 ni la clase de 7, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que poner los números que corresponden a sus clases, ¿no? Entonces, si dice clase 0, corresponde pues a un classify en mi archivo. El 1 pues corresponde al agua, el 2 a la vegetación y así, ¿no? Ok, entonces el primer campo que necesitamos llenar sería el
del parámetro WI, corresponde a la proporción de área de cada una de las clases, ¿no? Eso es lo que me va a decir qué área, qué extensión ocupa en mi imagen. Entonces eso lo vamos a calcular otra vez utilizando el módulo del SCP en QGIS. Vamos a abrir este módulo, vamos a ir a la sección de postprocesamiento y vamos a seleccionar la herramienta de Classification Report o reporte de la clasificación. Cuando doy clic aquí en la herramienta, pues voy a ver del lado derecho los campos. En realidad nada más tengo uno, que sería Input, en el Input Classification Report, Selected Classification. Pues aquí, bueno, si le dan clic no va a aparecer nada. Primero hay que darle refresh al botoncito de al lado y pues aquí hay que seleccionar la capa de macroclases, ¿no? La capa clasificada con macroclases. Y es todo, pues aquí nada más le vamos a dar en Run. Ahí, nos va a pedir un directorio de salida. Ok, entonces una vez que termina me va a generar este pequeño reporte en el cual me va a decir cuántos píxeles existen en cada clase, qué porcentaje le corresponde con respecto a toda la imagen y qué área tiene, ¿no? En este caso, pues como la imagen está en un sistema de coordenadas geográficas, es decir, no está en coordenadas métricas, por lo tanto todas las mediciones de longitud y de área están dadas en grados. Por eso tiene estos números así, ¿no? Que no, parece que no tienen mucho sentido. Entonces, bueno, este reporte lo podemos abrir en el archivo de salida, que fue un archivo CSV. Sería este, ¿no? Entonces, bueno, creo que abrir con... Voy a abrir en Excel para de ahí copiar el porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí me lo abrió como texto, me lo pego en una sola celda. Entonces igual ustedes ya conocen esta herramienta de Excel, ¿no? En la columna o en el menú de data me voy a ir a la herramienta de texto a columnas, selecciono delimitado, pues en este caso está delimitado nada más con espacios, ¿no? Entonces hay que darle la palomita de Tab. Acá abajo pues hay como un preview de cómo se va a ver la información una vez que se aplica la herramienta. Y bueno, si ya estamos conformes le damos en Finish y listo. Entonces de aquí voy a copiar el porcentaje de cobertura, porque es lo que voy a dividir entre 100, ¿no? Es lo que me está pidiendo. Acá atrás tengo abierto el otro Excel donde estoy poniendo los parámetros para construir la matriz de confusión, perdón, el diseño del muestreo. Entonces esta información la voy a pegar por aquí, ¿no? Voy a abrir una columna al ladito. Ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer aparte, ¿no? Es así como ustedes se les haga más fácil, es nada más dividirlo. Yo lo voy a poner ahí por comodidad, digamos. Y acabo de notar que me dio 6 valores, ¿no? Déjenme ver que lo que pasa que me está dando la información a partir de la clase 1. La clase 0, que son los píxeles que no se clasificaron, pues no me lo está arrojando, ¿no? Entonces, nada más cuidado con eso. Fíjense bien qué información es la que les está dando el reporte para que ustedes la pongan de manera correcta. Ok, entonces voy a poner aquí un título, un encabezado. Listo. Y ya tengo mi primer parámetro. Ahora, siguiente parámetro que hay que llenar sería la exactitud asignada por clase, ¿sí? Del usuario. Entonces aquí para llenar este campo lo que vamos a hacer es decidir qué tan exacto
o exacta fue la clasificación al momento de darle un valor a un píxel o asignarle una clase y que en realidad pertenezca a esa clase. Entonces, para ello tenemos que observar la clasificación que hicimos y asignarle un valor entre 0 y 1 para la exactitud del usuario. Los valores cercanos a 1 van a representar una exactitud mayor. Quiere decir que los píxeles se están clasificando de acuerdo a lo que sí es en la realidad, o van a coincidir con lo que dice la información de referencia. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo decidir qué valor ponerle a cada clase? Pues va a depender un poco obviamente de lo que estoy viendo, de mi experiencia, puedo utilizar, por ejemplo, las gráficas de las firmas espectrales para ver cuáles se separan bien, cuáles no se separan muy bien, ¿no? Y con base en eso, pues yo puedo ir diciendo cuáles se clasifican mejor y cuáles no tanto, no tan bien. Entonces, acá vamos a ir poniéndole en una escala de 0 a 1, justo es ese parámetro, ¿no? Entonces, vámonos yendo, por ejemplo, a la clase número 1 y vamos a ver cómo se clasifica en nuestro modelo. Vamos a ver, aquí está la clase número 1, sería el agua, y bueno, pues en realidad el agua creo que yo en mi clasificación por lo menos considero que lo hizo bastante bien. Le puedo asignar, por ejemplo, un valor de punto 98, a lo mejor 95. Se delimita bastante bien, se diferencia de lo que no es agua, tanto en la parte de la laguna como en la parte del mar, ¿no? Miren, inclusive se diferencia de la zona de rompiente, ¿no? Que les decía que se ve como una espumita blanca, y bueno, eso también lo está diferenciando, ¿no? Aquí, por ejemplo, inclusive tengo una zona en la que probablemente esté como cerrándose ahí la boca de la laguna. Vamos a ver si en realidad es así. Sí, miren, aquí se ve, ¿no? Que cuando se tomó esta imagen, pues la boca estaba cerrándose, o sea, es que quizás ya estaba cerrada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a asignarle, en este ejemplo, le vamos a asignar una exactitud del usuario del punto 98. ¿Okay? Clase número 2, la vegetación. Vamos a ver cómo se clasificó la vegetación. Pues vamos a compararla con la imagen en color natural, ¿no? Estas zonas de aquí, miren cómo pues tienen un poco de vegetación, ¿no? Pero también tiene otras zonas como que con una vegetación menos densa quizás, o de una especie distinta. Ahí a lo mejor como que se confunde un poco con las zonas que tienen poca vegetación, obviamente pues con el suelo desnudo, ¿no? Pero bueno, a nivel general, digamos, a nivel de macroclases, yo creo que considero que lo hace bastante bien. Observen este parche que está aquí encima de esta zona, ¿no? No sé si es duna quizás también. Ahí se ve, ¿no? Acá arriba se detecta otros parchecitos. Y bueno, pues parece que lo hace bastante bien también. Quizás no tan bien como el cuerpo de agua. Entonces le puedo dar quizás una exactitud del usuario un poco más baja, quizás un 90. Y bueno, así lo voy a ir evaluando cada uno de ellos. Voy a pausar el video para hacerlo por mi cuenta, y en un momento les comparto qué puse, ¿no? Ok, entonces aquí ya asigné
la exactitud del usuario a cada una de las clases. Como pueden ver, pues sí hay algunas que tuvieron como un porcentaje o una exactitud más baja, ¿no? 0.6 o 0.5 en el caso de la arena, y las zonas construidas se llegan a confundir bastante en algunas zonas, en especial en la playa, ¿no? O sea, me define zonas con arena como si fueran construidas, ¿no? Entonces eso está mal, pero hay otras zonas en donde sí lo hace bastante bien, por ejemplo en la carretera, ¿no? También otra vez muy bien para el caso de la rompiente, bastante bien lo está identificando, no se confunde con nada más. Y bueno, pues la número 7 ya habíamos dicho que eran las zonas sin información, ¿no? Siguiente cosa que hay que hacer pues es calcular el parámetro de la desviación estándar por clase. Entonces aquí yo escribí la fórmula para tenerla ahí a la mano, fácil, y bueno, pues hay que calcularla, ¿no? Siguiendo esta fórmula. Si no les parece muy claro eso, pues podemos verlo en la diapositiva, ¿no? Acá en la diapositiva que les compartí, pues ahí están en un formato más amigable, se podría decir, ¿no? Entonces hay que calcular ese y los siguientes dos que se calculan con base en los primeros, ¿no? Entonces me voy a ir otra vez acá, le voy a poner pausa al video para escribir las fórmulas. Entonces aquí en el campo de la desviación estándar, pues escribí, como mi Excel está en inglés, pues los comandos o las fórmulas son abreviaciones en inglés, ¿no? Entonces dice igual SQRT es raíz cuadrada de D2, que sería la exactitud del usuario, menos, multiplicado por 1 menos la exactitud del usuario, que es D2, ¿no? Siguiente parámetro pues es nada más la multiplicación, es un, digamos, cálculo intermedio nada más, es el porcentaje o el parámetro WI multiplicado por la desviación estándar, que sería esta, ¿no? Y el siguiente campo requiere que calcule también el parámetro N. ¿Qué es N? Vámonos a la diapositiva, ¿no? Aquí está, ¿no? N es igual a la sumatoria de la multiplicación de los parámetros SI por desviación estándar por clase entre la desviación estándar global deseada, que sería igual a 0.01, eso elevado a la segunda potencia, ¿no? Entonces, por eso hicimos ese cálculo intermedio de WI por desviación estándar, ¿no? Entonces, vamos, déjenme lo voy a escribir acá en el Excel. Y listo. Ya tengo aquí mi parámetro N, de hecho lo puse aquí abajo porque realicé la sumatoria de la columna, ¿no? Entonces le voy a escribir aquí N igual a... Voy a poner aquí en color, en otro color que no se confunda. Suma de WI por desviación estándar entre la desviación estándar global elevado a la segunda potencia. Este vendría siendo el número global de muestras que se van a distribuir por toda la imagen de acuerdo a este método, ¿de acuerdo? Entonces serían 581, hay que redondear este número, obviamente no podemos tener fracciones de muestras, ¿no? Entonces serían 580 o 581 muestras para toda la zona, para toda la imagen, ¿no? Obviamente no vamos a hacer tantos puntos para efectos de esta práctica, no nos alcanza el tiempo y no es el caso, ¿no? Entonces por eso lo vamos a dividir entre 10. Al final lo que nos salga el número de muestras para cada clase lo vamos a dividir entre 10 para no estar tanto tiempo haciendo esto, ¿no? Ok, entonces ya con la N calculada yo ya puedo seguir el cálculo de mis otros parámetros, ¿no? Entonces el siguiente parámetro sería la distribución ponderada para cada una de las clases de acuerdo a la proporción de cada clase, la proporción de área de cada clase.
Entonces aquí nada más sería este número. Por cierto, lo redondeé, ¿no? Ya le indiqué a Excel que lo redondeara utilizando la fórmula de round, ¿no? Redondear para que me elimine los decimales y redondee el número, ¿no? Entonces, multiplicar este número por el parámetro WI. Aquí hay que agregarle un símbolo de pesos. Ahí está. Si yo sumo estos números, pues también me debería de dar 581, ¿no? Ahí está. Claro. Entonces nada más me está distribuyendo este número en cada una de las clases de acuerdo a su área, al área que ocupa en la imagen. El siguiente parámetro se llama equal, que es nada más este número dividido entre el número de clases, que sería 7. De nuevo hay que ponerle su símbolo de pesos. Serían 83. Si fuera de la distribución de puntos de una forma pues equitativa, sería así. Y por último ya puedo calcular el número de muestras por cada clase de acuerdo a todos los parámetros que ya tengo. Entonces nada más aquí sumar este más este otro dividido entre 2. De nuevo esto pues me tendría que sumar 581. Ajá, listo, ahí está. Evidentemente si yo quisiera utilizar estas cantidades o estos números de clases, número de muestras, perdón, por cada clase, pues tendría que redondearlos, ¿no? No lo voy a redondear porque pues de hecho esos no son los números finales que voy a usar una parte nada más, ¿no? Una décima parte. Entonces ya para obtener lo que vamos a hacer en esta clase, en esta práctica, perdón, vamos a dividir este número, que ya sería el número, digamos, el número de muestras que deberíamos estar haciendo en un caso pues real, ¿no? Lo vamos a dividir entre 10. Y bueno, antes de copiar la fórmula, le voy a decir que me lo redondee de una vez, ¿no? No voy a andar haciendo porciones de muestras, ¿no? Entonces digo que me lo redondee y que no conserve ningún decimal. Copio la fórmula y bueno, esto vamos a ver cuánto me da a 57, ¿no? Si yo no hubiera redondeado, probablemente estos números me hubiera dado 58, ¿no? 58.1 muestras. Pero bueno, al momento de quitarle todos esos decimales, evidentemente pues pierdo un poco de información y al final me queda que voy a hacer 57 clases, lo cual pues tampoco está tan alejado, ¿no? del 58 que me hubiera podido salir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la práctica de hoy, 57 puntos o muestras, ¿no? Como referencia para hacer la matriz de confusión. El siguiente paso sería entonces decirles en dónde se van a ubicar, ¿no? Es decir, tengo que colocar 9 muestras para la clase 1. Es decir, en los sitios de mi imagen clasificada en donde se encuentre la clase 1, tengo que tener 9 muestras. ¿Ok? Entonces, voy a seguir utilizando este ejemplo de la clase 1, ¿no? Me voy a ir al QGIS. ¿Quién es la clase 1? Pues es el agua, es la clase agua. Quiere decir que en toda esta zona de agua tengo que distribuir 9 muestras de forma aleatoria. ¿Okay? Igual, para la clase número 2, que es vegetación, pues ya el Excel me dijo que tengo que colocar 21 muestras en todo lo que está clasificado como número 2, es decir, como vegetación. ¿Por qué la diferencia? O sea, ¿por qué más en la vegetación y menos en el agua?
Bueno, para empezar, la vegetación cubre un 59.28% de mi imagen, mientras que el agua solo un 16.4%. Tiene que ver también con que yo le dije con este método yo asigné una exactitud del usuario inferior a la clase de la vegetación. ¿Tiene sentido? Es decir, la vegetación ocupa más espacio y no se clasificó tan bien como el agua. Y pues lo mismo para los demás, ¿no? Esa es la lógica de este método. Entonces, siguiente cosa que vamos a hacer es generar la capa de los puntos o ubicaciones para estas muestras. Eso lo vamos a hacer aquí en el módulo del SCP y con ayuda de la misma herramienta para crear polígonos de entrenamiento, solo que esta vez esos polígonos van a tener las dimensiones de un solo píxel. Entonces voy a abrir el módulo de acá del SCP donde tengo los training inputs, los polígonos de entrenamiento con los cuales yo generé mis firmas espectrales, pero bueno, voy a crear uno nuevo, el cual ahora se va a construir con base no en las bandas para generar firmas espectrales, sino que ahora se va a basar en el archivo clasificado o la imagen clasificada, porque es con base en los valores de esa imagen que va a generar los polígonos de entrenamiento. Entonces, primer paso, tenemos que irnos a la ventanita del SCP, a la pestaña del bandset, porque ahora el bandset 1 pues tiene las bandas con la información que utilicé para hacer la clasificación, pero ahora quiero un bandset que utilice nada más la imagen clasificada. Entonces vamos a refrescar esto, la ventana esta de las bandas que tengo o de las capas raster que tengo en mi QGIS, y vamos a buscar la capa de las macro clases de la clasificación que vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces macro clases, y esa es la que hay que colocar en el bandset de acá. Podemos generar un nuevo bandset o podemos simplemente quitarle lo que tiene aquí porque ya no lo vamos a necesitar y agregarle la imagen clasificada. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya en mi bandset nada más tengo la imagen clasificada, y lo que yo haga con la herramienta de las training inputs pues se va a trabajar con esta imagen. ¿Ok? Ya puedo cerrar voy a abrir un nuevo archivo y aquí le vamos a decir muestras. La fecha. Y ahora, para indicarle que los polígonos de entrenamiento o las zonas de interés, que en inglés se llaman Region of Interest, por eso que arriba dice ROI, y las herramientas para crear esos polígonos, le vamos a decir que el tamaño de esos ROI o de esos polígonos de entrenamiento van a ser de 1 píxel por 1 píxel, ¿no? Bueno, un mínimo y máximo de 1. Es decir, todos tienen que medir 1 píxel. Ok, ya lo configuré. Y ahora, ¿cómo voy a asignar la ubicación a cada uno de esos puntos o polígonos de entrenamiento que miden 1 píxel, ¿no? O sea, no los voy a asignar yo manualmente porque eso generaría sesgos en la información. O sea, la idea es que se ubiquen de forma aleatoria, ¿no? Entonces